Mega Noticias con Paco Ramírez. Si creen que el ejército tenía mucho poder, en Mega Noticias podemos decirles que es todopoderoso. En medio de la opacidad se designaron millones de pesos mediante esquemas amañados. La unidad de investigación de Mega Noticias encontró mediante solicitudes y en la plataforma de transparencia 204 convenios más distintos a los publicados hasta ahora. En 87 de ellos se acordó una transferencia presupuestal y el monto total es 7.9 veces mayor al que ya se conocía antes de integrar esta nueva base de datos. En Mega Noticias desciframos parte del rompecabezas para revelar el esquema, encontramos las preguntas correctas para llegar a la verdad. Hicimos funcionar el propio sistema de rendición de cuentas, sin embargo, es la punta del iceberg. ¿Para qué usaron tanto dinero? ¿Por qué otorgaron tanto poder? ¿Es solo porque militarizando podemos garantizar la seguridad en México? Tienen el dinero, las leyes y el aparato de gobierno. ¿A quién va a ser leal el ejército? Vamos a los datos duros. Precisamente la unidad de investigación de Mega Noticias encontró y analizó cientos de convenios de colaboración entre la Sedena y otras dependencias con los cuales se transfieren cientos de miles de millones de pesos al ejército mexicano. Convenios se celebran invariablemente después de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación por parte de la Cámara de Diputados para que los ejerza la Secretaría de la Defensa. Entonces, esto implica un reto porque los recursos son transferidos, se realiza la obra pública, pero en la práctica o en el papel estos recursos son ejercidos por la institución que contrata y no a la institución a la que se transfieren los recursos. Es decir, que al final del año los recursos se reflejan en la cuenta pública de la dependencia que los transfirió y no en la de la Sedena, aunque ésta los haya ejercido. Si bien la militarización de la administración pública ha sido bien documentada, la unidad de investigación de Mega Noticias encontró nueva evidencia de miles de transferencias millonarias al ejército que se mantuvieron lejos del escrutinio público. El Inventario Nacional de lo Militarizado documenta cómo las instituciones le están destinando dinero a las Fuerzas Armadas para que desempeñen su propio trabajo. Hasta ahora estaban documentados en el inventario 258 convenios entre 2007 y 2023, con 36.125 millones de pesos transferidos a las Fuerzas Armadas, y de ellos, 29.000 millones corresponden a la Sedena. La unidad de investigación de Mega Noticias encontró, mediante solicitudes y en la plataforma de transparencia, 204 convenios más, distintos a los publicados hasta ahora. En 87 de ellos se acordó una transferencia presupuestal y el monto total es 7.9 veces mayor al que se conocía antes de integrar esta nueva base de datos. Le doy la bienvenida a Andrés Villarreal, coordinador de la unidad de investigación de Mega Noticias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo descifraron este código, si me permites explicarlo así? Y una vez claro, este esquema amañado, ¿cómo funciona? Explícanos. Muy buenas noches, Joely. Pues sí, efectivamente fue ir encontrando evidencia tras evidencia hasta ir detectando que realmente estábamos ante una situación que era necesario profundizar de manera importante. Hay que señalar, como tú lo mencionabas hace un momento en uno de los audios, que había un antecedente sobre estos hallazgos, aunque con otro enfoque muy distinto a lo que nosotros fuimos robusteciendo cada vez que encontrábamos uno de los convenios. Abrimos una base de datos para entender exactamente de qué se trataba cuando una institución firmaba uno de estos convenios con la Secretaría de la Defensa Nacional, y después fuimos abriendo esta sumatoria, como tú ya lo mencionabas, hasta llegar a los 232.406 millones desde el año 2021 hasta el primer trimestre del año 2024. La cifra es para nosotros el corazón de esta investigación porque revela el tamaño del presupuesto que ha ejercido el ejército mexicano, porque a esto hay que sumarle
lo que ellos mismos recibieron cada uno de los años. Déjame nada más hacer una acotación interesante, Joely, que en cada uno de los años la Secretaría de la Defensa Nacional ejerció mucho más de lo que había tenido presupuestado. Recibió modificaciones a su presupuesto, que algunas de ellas fueron muy importantes. Te pongo un ejemplo, en el año 2022 tenía presupuestados 104.107 millones, pero en realidad recibió 141.201. ¿Por qué tomo de ejemplo ese año? Porque fue justamente en el que, además de estas 141.201 millones de pesos ejercidos, recibió por esta vía las transferencias de otras instituciones 187.000 millones de pesos, que hay que sumarlos porque finalmente fueron las Fuerzas Armadas y especialmente la Secretaría de la Defensa quienes los ejercieron. Ahora, es interesante porque estamos hablando de las cifras que han encontrado, más el monto que se les había designado en un presupuesto. Sin embargo, ustedes han encontrado muchas más fuentes de información y evidentemente una puerta para llegar a esa información de lo que todavía no es público, porque en este esquema, pues uno tocaba una puerta, pero no era la pregunta correcta. Y a través de descifrar precisamente este método, seguramente se van a abrir muchas puertas más que hoy por hoy o está reservada la información o no se ha tocado la puerta correcta. Sí, es posible que existan otros convenios que incurren además o que contemplan además esas transferencias. Es seguro que así es, aunque nosotros lo que hemos hecho es hacer la sumatoria de los que teníamos en nuestro poder y comprobamos que seguían vigentes, que en su momento estuvieron vigentes, porque hay una situación complicada también dentro de la administración pública, que muchas de las veces se firman uno de estos convenios, pero a los meses hacen un convenio modificatorio que altera las condiciones iniciales del convenio y muchas de las veces hace una sumatoria superior a la que ya se había establecido meses atrás. Esa es parte de la telaraña que hay que entender cómo descifrar. Ahora, en comparativo, este sexenio contra lo designado en el gobierno anterior, más o menos, ¿de qué proporción es? Es del casi el 96%. Si sumamos los convenios que se vinieron haciendo desde el año 2007 hasta el primer trimestre del 2024, sumamos todo, pero luego separamos lo que se ejerció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que se transfirió a la Secretaría de la Defensa Nacional, es el 96%. Ahora, este esquema está lleno de huecos y opacidad, pero ahí está la información. Ese es, en todo caso, algo contradictorio en esta administración cuando se habla de la transparencia, del combate a la corrupción. La opacidad también es corrupción. Sí, es importante conocer a fondo cada uno de estos convenios, sus anexos, conocer exactamente qué fue la obra que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional y a su vez a quién contrató para hacerla, porque nos queda claro hasta este momento que la Secretaría de la Defensa carece de toda la infraestructura necesaria para tener al mismo tiempo todas las obras que ha venido haciendo. Es evidente que ha tenido que subcontratar a otras empresas o a empresas privadas para poder llegar a ese avance, pero eso seguramente tendrá que formar parte de otra investigación, porque aquí básicamente el corazón de nuestra investigación es llegar a una sumatoria, a un dato que nosotros hemos construido, porque nadie más desde el propio gobierno donde debió haber surgido esta información no fue así. Nosotros hemos construido un dato que señala cuánto y de dónde han sido las transferencias que ha recibido el ejército mexicano vía presupuestal de otras instituciones. ¿Y todo para qué, como dice la canción? Sí, es verdad que de repente me parece que han faltado explicaciones por parte del gobierno para los ciudadanos, en el sentido de que si la única institución en que confía este gobierno es la Secretaría de la Defensa, para hacer prácticamente de todo, porque ahora hace de todo la Secretaría de la Defensa, está en seguridad pública en la gran mayoría de los estados de este país,
los secretarios de Seguridad Pública en sus estados y en varios o en muchos de sus municipios son elementos de las Fuerzas Armadas. En el tema de seguridad pública, el Ejército. En tema de construcción para las obras emblemáticas de este gobierno, asignadas también al Ejército Mexicano. En temas de inteligencia, el Ejército Mexicano. En temas de combate a el narcotráfico, por supuesto que también el Ejército Mexicano, es temas ya de seguridad nacional. Entonces estamos hablando de una presencia en muchísimos lados. Y si me parece que una parte más importante es, y se demuestra con el presupuesto, pues aquí tenemos que es todavía mayor, es un poder todavía mayor. Tienen el dinero, más poder al poder, las leyes y el aparato de gobierno. ¿Realmente el ejército va a ser leal a la presidenta electa? Evidentemente no busco una respuesta de sí o no de tu parte, sin embargo, pues es una pregunta que queda en el aire. ¿Cómo le vas a quitar poder a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo le vas a reiterar quién manda cuando incluso el sistema de pesos y contrapesos pues ha sido debilitado en los últimos días de este gobierno? Sí, es una asignatura pendiente. ¿Cuál es el papel real de las Fuerzas Armadas en este país? Sin duda es muy difícil hacer cualquier tipo de calificativo precisamente porque se encuentra en esa opacidad. No se puede afirmar una cosa o la otra, podría ser igualmente de irresponsable. Claro, sí. Debemos conocer más, necesitamos investigar más el tema. Es urgente que las propias Fuerzas Armadas, el próximo gobierno, haga una apertura de una institución que es muy compleja poder entenderla, porque se ha acostumbrado. Per se es una institución cerrada, pero además en este país todavía se ha acostumbrado a hacerlo mucho más. Andrés Villarreal, gracias por estos minutos. Buenas noches. No, gracias a ti, Joely. Buenas noches.